Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al principio de este tiempo ordinario y estamos viendo el principio de la predicación de Jesús, de su vida pública. Y dice que después que Juan fue entregado, Jesús se marcha a proclamar el Evangelio. Bueno, en realidad nos lo dice también el Evangelio, aquí se lo ha saltado, nos dice que primero fueron aquellos 40 días de Jesús en el desierto preparando precisamente eso, la vida pública. Muy curioso la primera lectura que nos habla de los ninivitas y Jonás. Decía dentro de 40 días será destruida Nínive si no os convertís. Y aquí nos habla de aquí sería justo antes, los 40 días de Jesús de preparación para no destruir Israel, para la conversión del pueblo de Israel. Y por eso lo primero que dice Jesús, el primer mensaje: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Como lo dice en el original es más complicado, está cerca y ya está en parte aquí. Y es que el reino de los cielos es Cristo y los que se adhieren a Él. Así que convertíos y creed en el Evangelio. Evangelio, que es una palabra extraña, porque en realidad quiere decir buena noticia, lo sabéis bien, pero en aquella época buena noticia era el edicto del emperador. Los emperadores, cuando hacían un edicto en griego, les llamaban evangelio. Un edicto para el bien del pueblo, ellos que eran los dioses del pueblo. El emperador era considerado un dios y sus decretos eran para el bien del pueblo y por eso eran evangelios. Una cosa muy curiosa. Pero el único y auténtico evangelio es el de Cristo, porque Él sí que es el Dios verdadero, el Dios hecho hombre. Creed en el Evangelio, o sea, en la buena palabra que nos da el que es la palabra que es Cristo. Creedle a Él y convertíos de todo mal. Aquí hay dos sentidos de la conversión diferentes y que son igualmente válidos para nosotros, y el riesgo del cristiano es que no haya hecho ni uno ni el otro, o solo uno y no el otro. Conversión en original quiere decir cambio de sentido, cambiar la vida. Vas por una dirección y has de dar vuelta atrás y volverte hacia atrás, dejar esa dirección. Eso es convertirse. Todavía cuando se hacía en el examen del carnet de conducir se hablaba de conversión, que era cambio de sentido. También lo decía así, y eso que era solo en el conducir. Pero eso es a nivel de cerebro, de alma, cambiar la mentalidad radicalmente. Y un cambio de radicalidad que está a dos niveles. Un nivel moral y un nivel estrictamente religioso. O sea, darnos cuenta dónde está el centro de la vida, que es Cristo, y cambiar moralmente. No solo decir al estilo de ciertos protestantes: no, yo creo en Dios y ya está, ya estoy salvado, creo en Él. No, creerle a Él, no solo en Él.
Y eso quiere decir cambiar mentalidad respecto al bien y el mal. Darnos cuenta de lo que es la ley natural por una parte, que no se contrapone nunca contra la ley de Dios. Y olvidarse de creer en lo que los demás nos digan y basta, sino centrarse en Cristo y en Él y en su Evangelio. Por eso muchas veces en mucha gente que se convierte de mayor, es muy curioso verlo. Primero hay una conversión moral, darse cuenta del mal que hacen, cambiar el mal, y entonces se dan cuenta de que el único que nos lleva al bien es Cristo y entonces se convierten a Cristo. Y eso a veces hay cristianos que no abandonan el mal, que se han acomodado al mal, dando todas las excusas necesarias e innecesarias. No, es que es imposible, o tengo que hacer así, no, tal, es que estos esques, que hay muchos, que hacen que vivamos mal ante Dios, mal moralmente, y nos justifiquemos absolutamente todo. ¿Qué somos en ese caso? Bueno, vivimos en una mentira, y ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Y dónde y con qué se va el diablo? Pues el diablo nos lleva al mal, al infierno. Y hemos de ir con mucho cuidado con estas cosas. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Esa conversión de la que nos habla la primera lectura. Una primera lectura complicada. Es Jonás, que el Señor le lleva a que predique a Nínive, a esos paganos. Nínive fue durante parte del siglo VIII y siglo VII a.C. la capital del imperio asirio. Como tal, paganos totales. Y los que habían destruido el reino de Israel, el reino del norte. Recordemos, en aquella época habían dos reinos, el del norte y el del sur, Israel y Judá. Ahora llamamos Israel a todo, pero en aquel tiempo eran, desde que muere Salomón, se divide el reino en dos partes, con dos reyes, dos hijos que se pelean entre ellos y se reparten el reino, Roboam y Jeroboam. Bueno, no importan los nombres. Ahí está partido el reino. Y estos asirios destruirán el reino del norte ya para siempre. El reino del norte ya desaparecerá hasta hoy. Solo quedará el reino del sur, que es Judea. Y se pide la conversión. No iré. ¿Por qué no iré? Dice Jonás. Y en el fondo, aunque no lo diga con estas palabras, la idea está clara. ¿Para qué ir si no me van a hacer caso? Esto pensad que es lo que está pasando en este momento con muchísimos sacerdotes en las misas. ¿Para qué predicar si nadie me va a hacer caso? Si la gente pasa de lo que diga el cura, si la gente pasa de lo que Dios quiere, ¿para qué? Y es como si sonase de nuevo la voz de Dios. Yo te mando, tú ves. No te importe si va a tener fruto o no, pero no caigas en la tentación de predicarte a ti mismo o de no predicar o de predicar sobre cosas que no son de Dios. Predica lo que toca, el Evangelio, las lecturas, la fe. Porque la predicación es para la salvación de las almas. Si no creen ellos, el problema es de ellos. Ellos se condenarán. Pero si tú no predicas, el que te condenas eres tú, que para eso te han enviado a predicar. Y eso resuena cada domingo en la mentalidad de los curas. ¿Para qué predicar? Pues porque tú quieres. Porque si no, no sirve. Porque si uno mira las apariencias, podría llegar a decir, no sirve para nada. Y sin embargo Dios se vale con aquellos que elige y con aquellos que se dejan llevar por la gracia. Convertíos y creed en el Evangelio. Y nos vuelve a recordar ese convertíos y creed en el Evangelio, lo que viviremos en muy pocas semanas, ya en febrero, cuando viviremos el miércoles de ceniza, que volveremos a poner las cenizas en la cabeza de cada uno y repetiremos lo mismo, convertíos
y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio, en el fondo a mí me gusta más creer al Evangelio, porque creer que en el Evangelio está Dios y su palabra, yo diría que casi todos los cristianos nos lo creemos. El problema está en creer a Cristo, seguirlo, amarlo, hacer su voluntad. A eso nos pide, a eso nos lleva la conversión, y eso es mucho más difícil, porque hemos de lidiar con un mundo que no quiere a Cristo y nos dejamos llevar por el mundo. El gran problema de nuestros cristianos hoy y de los curas también, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿A doble baraja o con una sola baraja? ¿Jugamos a contentar el mundo y contentar a Dios o a ser cristianos? Y en el fondo es la segunda lectura de hoy. Una lectura que cuesta de entender en primer lugar, pero cuando se explica es mucho más sencilla. El momento es apremiante. Queda como solución, y dices, ¿pero de qué me habla aquí San Pablo? De que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. ¿Pero qué es eso? Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian el mundo como si no disfrutaran de él. ¿Y de qué va? Y dices, pues en el fondo está muy claro. Aquí está la mentalidad de San Pablo. En el momento en que conoces a Cristo y sabes que esto dura 4 días y que se acaba y que te juegas la vida eterna, el centro no está en si te casas o no te casas, en si compras o si no compras, si estás triste o estás alegre. El reto está en ser fiel a Dios en medio de este mundo. Así que este mundo es importantísimo, pero de cara a Dios. Ya no es simplemente que tú tengas que acontentar a la mujer o a la familia. Ya no es simplemente que te tengas que ganar la vida o no. Es que te has de ganar otra vida con mayúsculas. Y ahí está el centro. Todo lo demás en función de eso. Pero no está lo demás, o sea, la familia, los negocios, las cosas. Eso no son el centro de tu vida. Lo es solo Cristo. ¿Por qué? Porque este mundo se acaba. Y eso lo saben muy bien los que pasan de 100 años y hablas con ellos. Y te dicen, mira, sí, dicen que tengo muchos años y los tengo y no pensaba que llegaría a esa edad, pero ha pasado todo muy deprisa. Y en ese muy deprisa se han muerto todos los que antecedían, todos los amigos. Solo quedan hijos, que algunos también ya están muertos, y nietos, y bisnietos y tataranietos. Pero ese mundo se acaba y rapidísimo, dicen ellos. Ha pasado como nada. Lo único importante, todo el bien que hayas hecho, tu fidelidad a Dios, tu conversión a Él, para que puedas entrar con Cristo en la vida eterna.